Que tiene poco tiempo Andrés, que se le escapa entre las manos como el agua. El tema ahora lo vamos a ir reconduciendo a lo que podríamos llamar la visión científica de la inteligencia. Antes querría ir a una reflexión breve acerca de lo que considero que puede ser lo más nuclear de la inteligencia. Evidentemente, todo lo que hemos dicho, en cierto modo, nos muestra aspectos de la inteligencia humana, es decir, del modo humano de estar en la realidad, de formar parte de ella, de protagonizar también la realidad según cual sea el puesto que le corresponde al ser humano en el cosmos. Si tuviera que ir al núcleo fundamental de qué supone la inteligencia como forma de conocimiento, pues diríamos que sería una forma de apertura a la realidad que rebasa el mero atenerse a los datos sensibles, concretos de agrado y de desagrado, y que nos permite captar en profundidad la realidad de las cosas. Eso que con propiedad se llamaría la esencia, el modo, digamos, constitutivo de ser de las cosas. Más allá de la apariencia sensible, más allá de su funcionalidad, de su utilidad, del agrado o desagrado que despierte. La inteligencia he querido manifestar más o menos que expresa la singularidad radical del ser humano respecto de los demás seres que habitan en el mundo. Pero esta apertura a la realidad, y al mismo tiempo esta realidad íntima que se abre, en el fondo en lo que consiste es en la capacidad de comprender lo que las cosas son. Claro, esto nos lleva a cuestiones que si le pongo etiqueta, pues vais a arrugar un poco la nariz. Son cuestiones metafísicas, ¿no? Como, bueno, no solamente las que se plantean los navarros, ¿no? Esas tres preguntas famosas, pero tiene mucho que ver con esas tres preguntas. Las tres son importantes, la tercera también, ¿no? ¿En qué consiste lo real? ¿Qué significa existir? ¿Por qué existe algo y no más bien nada? ¿Qué diferentes modos de realidad encontramos en el mundo? Lo virtual es real, sin duda, pero no es real plenamente. El tipo de realidad que le corresponde a una cosa no es el mismo tipo de realidad que le corresponde a un ser humano. No digamos a un ángel, o a una hormiga, o a una lechuga, humilde lechuga, y sabrosa cuando... Todo eso, esas preguntas, digamos así, profundas y abiertas al mismo tiempo, no son accesibles a los métodos científicos experimentales. La ciencia experimental se basa en datos cuantificables que podemos captar, conocer con nuestros sentidos. Lo que podemos contar, medir, numerar, sopesar cuantitativamente. Y por eso, cuando la ciencia ha querido, se ha puesto a investigar qué es la inteligencia, el conocimiento intelectual, no solo la ciencia, también pues las neurociencias ahora mismo mucho más en boga que la propia psicología experimental, sin hacerla de menos, pues han simplificado, quizás excesivamente, lo propio de la inteligencia, reduciéndolo a nada más que, todo reduccionismo es una media verdad. Te dice algo que es verdad, pero te dice que no hay más que eso. Por ejemplo, si antes os he dicho que para Hacienda, pues perdona, el ser humano es un individuo que produce, consume y cotiza, básicamente, y hace bien, porque es su papel.
pues está haciendo algo que es correcto porque somos eso. El reduccionismo estaría en pensar que no somos más que eso. En nada más que eso. Pues con el tema de la inteligencia ocurre algo muy semejante cuando se enfoca desde el ámbito científico experimental. ¿Y cómo se entiende a la inteligencia? Pues se la reduce a la capacidad de resolver problemas. La inteligencia es ciertamente una capacidad para resolver problemas, es verdad, pero no es solo eso. Todo lo que he intentado mostraros hasta ahora tenía esa intención. Haceros, de alguna manera, ver, intuir, experimentar que una manera de entender, comprender en el mundo, de estar en él, comprendiéndolo de manera inteligente, pues significa todo eso, fijaros, todo el abanico de cosas a lo que todo eso nos abre, ¿no? Y por eso, decir que la inteligencia no es más que la capacidad de resolver determinados problemas y que es un problema, es una situación nueva no prevista. Pues es verdad, pero no es toda la verdad. ¿Y qué va a ocurrir cuando esto se tome como si fuera la verdad fundamental acerca de lo que es la inteligencia? Bien, me voy a saltar la explicación acerca de qué es la abstracción. Solamente deciros lo siguiente, vamos a ver. La operación fundamental del conocimiento intelectual se llama abstracción, que ya de por sí es un nombre un poquito ambiguo. Lo abstracto suena lejano, impreciso, raro. Bueno, abstraer etimológicamente significa separar. Es decir, tú vas de alguna manera distinguiendo, separando, para quedarte con lo fundamental, dejando, digamos, lo secundario a un lado. Eso es abstraer. La abstracción es la operación fundamental de nuestra inteligencia que cuando le presentan, por ejemplo, dos objetos, dice, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces, pues uno lo que hace es prescindir de determinados aspectos, como puede ser, por ejemplo, el color. ¿Son el mismo tipo de cosa estos dos objetos que tengo en la mano? Sí. Pero el uno tiene un color, el otro tiene otro. El uno tiene unas dimensiones, el otro tiene otras. El uno escribe rojo, el otro escribe azul. El uno pesa no sé cuánto, el otro pesa no sé qué. Pero ¿qué es lo que define a un bolígrafo? Bueno, en este caso su utilidad, ¿no? Que sea un instrumento que se maneja con la mano, que soporta su propia carga de tinta y con la cual podemos dibujar o escribir sobre una superficie plana. Eso es lo que intentamos recoger en la definición de una cosa. En la definición, lo que hacemos es expresar de manera sintética, clara y suficiente lo que una cosa es, su esencia. Definir es delimitar, poner como un límite para decir todo lo que está aquí dentro es esto a lo que nos referimos. Y todo lo que está fuera de ese límite no es. La definición expresa lo que una cosa es, que es lo que llamamos su esencia, de manera sistemática, lo más clara posible, para delimitar, para diferenciar lo que esa cosa es de lo que no es. Bien. ¿Y qué hacemos? Pues prescindir de los datos, digámoslo así, secundarios, para quedarnos con lo fundamental. Por ejemplo, ¿qué es una isla? Una isla, nos decían a los veteranos del lugar, en los libros de geografía, que es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Yo me acordaba mucho de la de Península, que me hacía mucha gracia porque tenía la correntilla esa, menos una que en un continente. Bueno, una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Esa es la definición. En esa definición queremos expresar lo que es una isla y que la diferencia de otro tipo de accidentes geográficos, por ejemplo. La esencia es el modo constitutivo de ser de una cosa.
Y cuando somos hábiles y conseguimos una buena definición, pues lo tenemos clarito. Y a partir de ahí podemos trabajar con lo que llamamos la idea. ¿Qué es la idea? La idea es la representación mental de la esencia de una cosa. Es la representación que yo tengo de lo que es una isla. Y es esa representación que pongo en palabras lo que meto en la definición. El concepto, la idea es lo mismo. ¿Vale? Pero no es lo mismo una imagen que una idea. Una imagen es la representación que yo tengo de lo que he visto, de lo que he sentido, de lo que he tocado acerca de una cosa. Voy a poneros un ejemplo práctico de clase de bachillerato. Una imagen. Bueno, ¿los veis a Fernando y a mí? ¿Os estáis viendo? Eso es el sentido de la vista, que sí. Vale, fijaros bien, ¿eh? Vamos a hacer un truco. Fijaros bien. ¿Veis? Ahora cerrad todos los ojos. ¿A que nos seguís viendo? Sí. Eso es una imagen. ¿Vale? Eso es una imagen. Bien, pero si ahora os digo, dos amigos, o Fernando y Andrés, estoy diciendo mucho más que esa imagen que estoy recordando. Esa imagen se refiere pues, a un lugar, unas circunstancias, una disposición, una distancia, una postura. Es decir, tiene unas características concretas. Pero si tú quieres ir a lo nuclear, ¿tú entiendes quiénes somos? Entonces ahí ya lo que te pido es una idea, un concepto, que va más allá de lo que has visto, aunque tiene que ver con ello. Y prescindes, si quieres, de las circunstancias, de lugar, de tiempo, y te quedas con lo nuclear. Dos personas que son buenos amigos, que se llaman así, y bueno, pues más o menos hace que Fernando sea Fernando y yo sea yo. Pues eso es la idea. No es lo mismo la imagen de una naranja, que tú puedes tener una imagen que puede ser grande, pequeña, mediana, de un color, de otro, de un sabor o de otro, que la idea de naranja. La imagen se refiere a un objeto concreto que has podido ver o que, bueno, cogiendo datos de otras cosas que has visto, de otras naranjas que has visto, bueno, pues te imaginas, te representas una naranja con unas características determinadas. Pero la idea de naranja no tiene un tamaño ni tiene un color definido. Puede ser más o menos oscura, más o menos verde, más o menos amarilla, más o menos roja. Lo que hace que la naranja sea naranja es que es la fruta del naranjo. Y vale, no solo para las naranjas que yo he visto, sino también para las que no he visto. Es decir, el alcance de una idea es universal. Vale, para un montón de cosas y además vale fielmente para todas ellas, para las que son del mismo tipo, las que tienen la misma esencia. Eso es una idea, eso es un concepto. Pero es algo fantástico porque tiene valor universal, vale para muchas cosas que son cosas del mismo tipo, aunque no las hayamos visto. Y por eso, por ejemplo, podemos inventar. Yo tengo que hacer un objeto que me sirva para partir un tablón. Ay, se me ocurre un serrucho, pero no he visto antes un serrucho, pero tengo la idea de lo que quiero. ¿Vale? Y que luego sea de un tamaño o de otro, que sea de un color o de otro, pues eso sea secundario. ¿Vale? Pero lo esencial, lo nuclear es pues, su utilidad, su manejabilidad, etc. Bien, entonces a lo que voy es a que la inteligencia lo que hace es, a través de la abstracción, captar lo que las cosas son, la esencia de las cosas, y elaborar un concepto, una idea que tiene un valor universal, que vale para otros muchos objetos semejantes a esos que hemos considerado. Bien, y a partir de esa capacidad de comprender lo que las cosas son, luego podemos juzgarlas, valorarlas de una manera o de otra, relacionarlas, y así surge la ciencia, el conocimiento, y nuestra manera racional de situarnos en el mundo, que es todo lo que hemos explicado al principio. ¿Vale? Pero la clave, podríamos decir que está ahí, en esa capacidad de comprender lo que las cosas son. Pero además hay otra cosa, además de comprender lo que las cosas son en el sentido de dar una definición descriptiva, también implica captar su significado. El significado va mucho más allá, posiblemente, de lo que tenemos delante de nosotros, de la consideración de lo que una cosa es. Por ejemplo, el himno
Iba a decir del Real Madrid, pero no voy a provocar. No voy a decir. El himno de Osasuna. El himno. He ido por ahí y decir, ¿qué es eso? Por favor. A ver, el himno de Osasuna es una melodía, la canción. Amigo, pero tiene un significado. No veas tú cómo se ponen los que se ponen ahí detrás con ese himno, ¿no? Claro, entender qué es ese himno no es simplemente describir, analizar cuáles son los datos que configuran esa melodía. No. Es recoger también ahí toda la carga de sentido emocional, de significado simbólico, de frustraciones permanentes, frecuentes, de grandes éxitos notables, escasos, pero, en fin, un espíritu luchador, algo así. ¿No? Y el color rojillo y esa cosa. Vale, bromeo, pero a lo que voy es a esto, aquí. Con la inteligencia capto la esencia de las cosas, pero también su significado, que está en ellas o está en sus relaciones con otras cosas. Y que, efectivamente, me ayuda a comprender mejor lo que una cosa es y lo que significa. Y comprenderlo significa hacerlo mío. Comprehender, aprehender, es hacerlo mío. Saber, es saborear etimológicamente, significa que yo, que por ejemplo, sé lo que es una silla, tengo la idea de silla en mi mente sin necesidad de que ocupe ningún espacio. Tengo la representación mental que me permite tener todas las sillas del mundo y otros muchos objetos que no son sillas, pero que los llevo conmigo, ¿no? Los llevo conmigo porque forman parte de mi conocimiento, que en el fondo es una dimensión de mi propio ser. Lo que yo sé, lo que yo conozco, eso soy yo también. Claro, es que lo que he hecho ha sido incorporar a mi realidad personal un montón de formas o esencias mediante la representación de una idea o de muchas ideas en mi mente. Oye, me voy con eso por la vida y lo uso y elaboro un montón de vínculos y bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, y entonces la psicología experimental, que me perdonen el término, ¿qué es lo que viene a decir? Pues, oye, que esto de la inteligencia es interesantísimo, pero es un poco misterioso. Yo he estado buscando durante algunos años definiciones de inteligencia en tratados de psicología experimental y, oye, no es fácil una definición, encontrar una definición. Gordon Allport, uno de los grandes de la psicología experimental del siglo XX, llega a decir, no se puede definir. Puedes hacerte una idea de cómo funciona, de para qué sirve, de cómo se usa, pero dar una definición unitaria es prácticamente imposible porque no nos pondríamos de acuerdo seguramente. Bien, entonces, ¿qué diríamos a propósito de este asunto? Pues que a grandes rasgos, para buscar algo que sea más o menos común, identificativo, la psicología experimental, en distintas teorías, considera, a fin de cuentas, la inteligencia como una habilidad para resolver problemas. Y que es un problema, una situación nueva, no prevista. Claro, para profundizar un poquito en esto, pues ha habido determinados intentos sistemáticos de comprenderla bien, de analizarla, de aplicarla incluso a determinadas situaciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, un análisis, un intento, un ensayo realmente meritorio a la hora de comprender la inteligencia, que se llama el análisis factorial. Es un conjunto de funciones, factores, aptitudes o habilidades que sirven para resolver problemas. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos a Spearman, que distinguía dos factores, dos habilidades, por decirlo de alguna manera, a los que llamó inteligencia general, o factor G, e inteligencia especial, factor S. ¿Qué era la inteligencia general? La habilidad para
relacionar datos. Y la inteligencia especial se refiere a habilidades concretas en determinados supuestos, en determinados casos, de tipo espacial, de tipo lingüístico, de tipo lógico, de tipo matemático, etc. Sobre esa chispa de inspiración, Thurston lleva a cabo una investigación extraordinariamente importante porque, entre otras cosas, la elaboró y la aplicó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La idea era la siguiente. Tenemos un montón de soldados que reclutamos para enviar al frente para luchar contra el enemigo en la guerra, pero lo ideal sería que a cada cual lo destináramos al sitio donde puede rendir mejor. Y entonces nos interesaría saber para qué es bueno cada uno de estos que acuden al reclutamiento. Y entonces elaboró los Army Tests que llevaban a distinguir una serie de aptitudes mentales primarias, como las llamó él, que son 6 factores de inteligencia, que eran el factor M, el factor S, factor numérico, factor espacial, factor V, comprensión verbal, factor W, fluidez verbal, factor razonamiento, factor memoria. Entonces, los que destacaban en determinados factores, digámoslo así, de acuerdo con una escala estadística, pero también de todo modo cuantificada, pues eran destinados preferentemente a determinado tipo de destinos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que viene a decir Thurston entonces? Pues que, bueno, la inteligencia se podría considerar un conjunto de habilidades que permiten resolver adecuadamente determinado tipo de situaciones problemáticas. Claro, él mismo se dio cuenta de que, bueno, lo que había hecho era muy útil y muy aplicable, pero que al final no sabía si había una relación estrecha, profunda, y era la misma para todos esos factores. Incluso algunos de ellos hasta se podía discutir si son realmente inteligentes. El factor memoria, pues no está tan claro. El factor memoria visual, el factor espacial, pues bueno, no estaba tan claro, ¿no? Y entonces él mismo dice, es que podría haber también otras capacidades que no están aquí incluidas, y él mismo sugirió la inteligencia emocional. Y entonces, fijaros que en lugar de hablar de una sola inteligencia, empieza a hablar de un montón de inteligencias. Idea que también va a ser recogida, sobre todo en el ámbito educativo, cuando se hable de las inteligencias múltiples de Gardner, por ejemplo. Claro, uno podría discutir, pero son inteligencias distintas. Son todas igualmente importantes. Su relación supone una correlación entre ellas interna. O son simplemente habilidades que hemos ido reconociendo. Y que, bueno, por razones de funcionalidad, pues más o menos agrupamos y nos sirven, es útil. Pero el propio Thurston también denuncia dar una definición unificada del concepto de inteligencia, propone que puede haber otro tipo de habilidades que no estaban incluidas, e incluso, pues eso, se lleva a hablar de que hay muchas inteligencias. Y a partir de ahí incluso, pues se ha empezado popularmente a divulgar, pues que eso hay una inteligencia espiritual, una inteligencia deportiva, una inteligencia... Bueno. Claro, también se puede decir, ¿y no serán hábitos de una misma capacidad? Y hay una sola inteligencia, pero que tiene distintas habilidades. Bueno, entonces, digamos que ese tipo de cuestión deja el contenido de la inteligencia un poco en el aspecto funcional, el aspecto utilitario, que, insisto, tiene su importancia, pero es, en cierto modo, como una caja de sal. Ahí pasa algo, sabemos cómo funciona más o menos, pero a la hora de saber qué es exactamente, pues no está claro. ¿Cuál es el peligro? Pues que tú reduzcas la inteligencia e incluso el propio ser humano a una serie de habilidades concretas. No tanto a la capacidad como tal, sino al funcionamiento, a la habilidad desarrollada de esa capacidad. Con lo cual te pueden salir personas de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, según la habilidad desarrollada por esas personas distintas. Primera clase, de segunda clase, de tercera división, de cuarta, etcétera, etcétera. Lo cual viene muy bien para colocar a la gente en un puesto de productividad, pero no me dice mucho acerca de lo que es el ser humano.
Y si pretenden decírmelo con esos datos, simplemente me están reduciendo al ser humano a su capacidad para hacer problemas de matemáticas. O alguien que es capaz de desenvolverse muy bien ante el público. O alguien que tiene una fluidez verbal que le permite tener una, digamos, destreza magnífica en el ámbito literario. Fantástico, pero ¿somos lo que hacemos? ¿O somos más que lo que hacemos? ¿Sabes qué es el perdón? Esto lo tenía que haber dicho antes. El perdón es decir a una persona, tú me importas más que lo que haces. Tú me importas más que lo que has hecho. Si tú reduces a una persona a lo que ha hecho, pues suspenderías a la mayoría de los estudiantes, suspenderías a la mayoría de los novios o de las novias, suspenderías a la mayor parte del mundo. Porque los resultados a veces son penosos. Todos tenemos nuestros, en fin, momentos y nuestros baches, ¿no? Entonces, la cuestión es otra, ¿no? La persona es más que lo que hace. Y este enfoque nos va derivando hacia las funciones que desempeña la inteligencia, no tanto a lo que es la inteligencia y evidentemente el ser humano, que es lo que nos interesa. En esa línea, pues se llega a pretender, bueno, yo pienso que legítimamente, ver si se puede cuantificar y medir la inteligencia. Es decir, este es muy listo, este es bastante listo, este es muy poco listo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos todos más o menos a ojo, con más o menos fundamento, pero y lo manifestamos además. Pero la cuestión es, ¿se puede medir con precisión cuánto de inteligente es una persona? O incluso, ¿tiene sentido definir a una persona por la cuantificación presunta, hipotética, de su habilidad para resolver determinados problemas? Bien, una de las aportaciones más audaces en este sentido es la de Binet. Binet establece un concepto muy interesante que es el de la edad mental. ¿Qué es la edad mental? Pues es, según su planteamiento, el nivel medio de inteligencia que corresponde normalmente a determinada edad cronológica. ¿Cómo termino? A determinada edad uno tendría que ser capaz de hacer esto, resolver esto y esto. Y entonces, esta persona tiene a lo mejor 20 años, que tiene una edad mental de 15. Ojo, que hay gente que es muy evidente. Una edad mental de 6 años porque emocionalmente es un desastre. Bueno, pero eso tiene su cierto fundamento, pero no deja de ser una estimación poco amable por lo demás, ¿no? Bien, en esa línea trabaja Stern, que va a establecer un concepto que más o menos todos hemos escuchado muchas veces, es el de coeficiente intelectual, que consistiría en dividir la edad mental, supuestamente lo que a una edad, término medio, una persona debería saber y hacer, dividiéndolo por la edad cronológica. Lo normal es que si tú tienes una edad mental que se corresponde con la edad cronológica, el resultado sea 1. Lo multiplicamos por 100 y entonces si te sale en el test que hagamos una puntuación de 100, de 90 y 110, pues consideramos que tu inteligencia es normal. Si está por encima de 110, entonces ya es una inteligencia superior, un superdotado, genio, lo que sea. Y por debajo, bueno, pues ya no empleo los nombres que se utilizaban porque son un poco ofensivos. Digamos que la inteligencia es más débil, por debajo de 90, ¿no? Pero claro, evidentemente lo que se plantea en el ámbito de la psicología experimental es que clasificar a las personas según estos criterios, pues no hace justicia al ser humano. Una de las reacciones fuertes ha sido que incluir al mismo tiempo una inteligencia emocional, no solamente esto. Porque puedes encontrar que una persona que resuelve problemas matemáticos, geométricos, o lo que sea, según su edad mental, con un coeficiente muy alto, pero no sabe hacer la compra en un supermercado. En fin, ese tipo de cosas. Bien. El problema entonces, ¿cuál va siendo? Pues que al hacer un concepto demasiado genérico de inteligencia, capacidad de resolver el problema, pues al final te encuentras con que tienes, primero, una definición, una consideración
una comprensión muy superficial y al mismo tiempo muy peligrosa, porque te lleva a clasificar de acuerdo con las funciones de habilidades a las diferentes personas, sin ir a lo esencial de la persona misma como tal. Claro, pero si hablamos de resolver problemas, oye tú, es que hay animales que son capaces de resolver muchos problemas y máquinas también son capaces de resolver problemas. Entonces, oye, pues según eso, pues aquí, si uno es capaz de resolver algún tipo de problema, pues será inteligente. Pero como no definimos con más precisión qué es la inteligencia, y no lo referimos, digamos así, a la raíz de la persona, pues al final te vas a encontrar pues, con muchas paradojas. La inteligencia, ciertamente, pues es esta capacidad de resolver problemas y en muchos casos se traduce en la capacidad de establecer una adecuada relación entre los medios y el fin. Los medios que son necesarios para obtener un determinado resultado, más o menos previsto, pues lo que sé, pues para romper un huevo, un animal es capaz de coger un palo, de romperlo y comérselo de dentro. Oye, ha resuelto muy bien su problema. Esto nos llevaría a una cosa que os voy a ahorrar, tenéis en la documentación, el dossier. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento y de conducta en los seres vivos? Siguiendo a José Luis Pinillos, clásico de la psicología en España, pues el distingue tropismos, taxia, reflejos, un montón de cosas más. Pero me voy a detener en dos: los instintos y lo que él llama la inteligencia práctica animal. Inteligencia práctica animal. ¿Qué son los instintos? Los instintos tienen que ver con eso que os decía antes. Cada especie dota a sus miembros de unos esquemas de captación y de reacción típicos. Todos los caballos funcionan, digamos, en su comportamiento de una manera muy similar. Por eso, quien conozca cuáles son esas claves significativas puede adiestrar adecuadamente a un caballo. Dándole el palo a la zanahoria según convenga, según los estímulos o condicionamientos que correspondan. ¿Para qué? Para conseguir que haga lo que nos interesa a nosotros que haga. El mono que es capaz de hacer, chimpancé, cosas fantásticas en el circo, como ponerse un gorro de dormir, ponerse un pijama, arroparse dentro de la cama, darle cuerda a un despertador y apagar una luz. Suena el despertador, apaga el despertador, da la luz, se destapa de la manta, se quita el gorro, se quita el pijama y va a poner las azucarillos. ¡Qué tío más inteligente! A ver, ha resuelto el problema de conseguir un azucarillo de manera muy compleja, pero no tiene ni idea de que es un despertador, ni que es meterse a la cama, ni para qué es un pijama. Más bien, es un engorro necesario para conseguir lo que de verdad le interesa, que es el azucarillo. O la caricia y el cariño del administrador, que puede ser muy importante también como condicionamiento positivo para el animal. Entonces, ¿qué son propiamente los instintos? Simplificando un poquito, pues se puede decir que son pautas fijas e innatas de comportamiento. Pautas fijas e innatas de comportamiento de los miembros de una especie. Innatas, ¿eso qué quiere decir? Heredadas. Que desde hace 1000 años los leones tienen un esquema de funcionamiento similar al de ahora. ¿Qué digo? 1000 años. Sí que es verdad que luego algunos individuos de la especie pues se adaptan a determinadas situaciones, pero de acuerdo con el esquema general de comportamientos, situaciones no previstas, pues yo que sé, hacer un nido con materiales que hasta ese momento no había utilizado. Yo recuerdo haber visto en mi casa unos ratoncitos que habían hecho una especie de nido con los pelos de la fregona. Pues qué listo, ¿no? Pero al final lo que ha hecho es una madriguerita. Bueno, pero una madriguerita, no se ha puesto a cegar o yo qué sé. Perdón por la broma. Ahora bien, los aprendizajes y la inteligencia práctica, acordaros del perro de Pavlov, acordaros de todas esas experiencias que nos enseñaron en el instituto o en el colegio, permite que expliquemos cómo determinados animales de forma individual
son capaces de adaptarse a determinadas situaciones y resolver problemas. El famoso perro de Pavlov o la rata de Skinner a través de los procesos de condicionamiento. ¿Qué es lo que nos encontramos ahí? Pues bueno, fundamentalmente un procedimiento de ensayo y error en el que puede surgir, a lo mejor pues por una casualidad, por una coincidencia, pero se aprende un aprendizaje, se aprende una conducta, un comportamiento que permite resolver una situación nueva. Pues darle a un grifo para que salga el alimento o la bebida y la rata se quede satisfecha en esa situación, ¿no? Sigue el modelo de ensayo y error, pero tiene la peculiaridad de que los ensayos que no tienen éxito, los fracasos, no son considerados más que cosa a no tener en cuenta. No son ocasión de aprendizaje. Cosa que sí va a ocurrir con otro tipo de comportamiento, que es lo que Keller llamaba la inteligencia práctica, que lleva a que determinados animales en determinadas situaciones tienen ocurrencias, lo que él llama el Einstein, el ajá. De repente ve un plátano que está demasiado alto, pero tiene dos palos muy pequeños, dos cañas muy pequeñas, con ella no llega. Y de repente, ajá, engancha, más o menos, engancha, acierta a enganchar las dos cañas y tira el plátano que estaba colgado en el techo, ¿no? Que es lo que corresponde al que tenéis ahí más o menos, o apilar determinados cajones para subirse hasta ahí, ¿no? ¿Qué es lo característico de la inteligencia práctica animal, como se le llama a esto? Pues que los errores son aprendizajes también, aprender del error. No es una conducta de desechar, sino que también es una enseñanza, porque los ensayos infructuosos orientan a una solución mejor que se va buscando. ¿Son inteligentes? Hombre, si por inteligencia entendemos capacidad de resolver problemas, ¿qué duda cabe? Ahora, ¿son inteligentes como ahora es el hombre? Pues como diría el gallego, me depende, porque hay cada uno por ahí, ¿no? Incluso, en fin, hasta, bueno. Pero la cuestión es, lógicamente, más profunda, ¿no? Voy a ir a lo esencial y me voy a referir a una clasificación que hace un fenomenólogo, Huiskill, que hace una distinción entre lo que él llama el entorno animal, que enmarca su comportamiento, y el mundo humano, que enmarca el nuestro. Básicamente lo que viene a decir es que en el entorno animal, este que está aquí, el perimundo o entorno animal, dice que está tejido de estímulos. El animal lo que capta son de estímulos. No tanto cosas, sino estímulos, bien de agrado, bien de desagrado, y en función del carácter de esos estímulos, establece sus respuestas más o menos derivadas de su especie, de las pautas instintivas de la especie, o de las conductas de adaptación en cada caso. Presenta campos de captación y de reacción fijos, que son propios de la especie, y por decirlo de alguna manera, es la especie la que va dirigiendo la conducta de los animales. Aquí el ejemplo más bonito que me suele gustar poner es el de los documentales de la 2, que cuando te hablan de un animal, te hablan como si fuera el mismo animal, pero en realidad están utilizando miembros de la especie diversos porque siguen el mismo comportamiento básico, y puede explicar que el comportamiento de uno tiene el comportamiento general de todos. Todos los miembros de la especie hacen básicamente lo mismo, por eso podemos saber cómo se desenvuelven, ¿no? Cada especie biológica especializa, de alguna manera, la conducta de sus miembros. Y luego la conducta adaptativa está dentro del marco de la especie y se adapta a situaciones concretas. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre en el ser humano? Pues que en lugar de estar formado el mundo humano por estímulos, está formado por realidades. Es verdad que los estímulos nos afectan mucho, pero somos capaces de ir más allá del estímulo. Es decir, veo lo que os comentaba antes, ¿no? Un alimento que parece que se come, pero que es amarguísimo. Oh, pero me han dicho que tiene unas proteínas, o tiene unas propiedades de no sé qué, y aunque a lo mejor no me apetece mucho, pues a lo mejor, o un medicamento, o un tratamiento, o un comportamiento, alguna cosa que no es muy costosa, pero sé que voy a obtener al final una recompensa. Hago un juicio de valor y digo, es conveniente hacer esto. No es agradable, pero y en ese sentido que estoy haciendo, ir más allá del estímulo, a ver cuál es el modo de ser de eso que tengo ante mí y cuál es su significado, la captación de la esencia que decía antes.
Por eso estoy más ante realidades que ante meros estímulos. Es como si fuera más allá de la cáscara de la nuez para coger el fruto, algo parecido. Bien, la conducta individual no está determinada por pautas específicas, como la de los animales, sí. El ser humano es el que te puede salir siempre por regenera. Lo que os decía antes, el ser humano es un ser, una especie, en la que no hay una especialización en sentido estricto. Y lo que podría parecer un hándicap frente a los demás animales, no está especializado, no se adapta a un medio concreto. Curiosamente, es una apertura, está compensada, una plasticidad, está compensada por la presencia de la inteligencia, que hace que en lugar de adaptarte simplemente, pues yo que sé, con escamas, con plumas, con picos, con garras o con lo que sea, a un determinado ámbito de supervivencia, lo que haces es transformar ese ámbito de acuerdo con tus intereses. Y edificas casas, submarinos, aviones, te pones ropa que fabricas con elementos que tienes a tu disposición. Es decir, somos capaces de funcionar con autonomía frente a la presión del orgánico, las necesidades primarias, mediante decisiones deliberadas. Y así, como la conducta animal es adaptativa, la conducta humana, esto lo dice muy bien Zubiri, por ejemplo, es electiva. Las realidades no son meros desencadenantes de comportamiento y el hombre, lo dice Zubiri así, para distinguirlo del comportamiento animal, es un animal de realidades, dice Zubiri. Animal de realidades. No se atiene a los estímulos que son, digamos, los propios, específicos de cada especie. Una consecuencia de esto es que, como los animales se mantienen básicamente con esquemas de comportamiento cerrados al ámbito de su especie, con el transcurso del tiempo, en lo fundamental, el comportamiento de la especie no varía. En lo fundamental. En cambio, en el ser humano, cada 5 años se renuevan las leyes de la educación. Pero, joder, esto no dura nada. O sea, el aspecto histórico nos pone de manifiesto que el ser humano está permanentemente cambiando porque aporta novedades, permanentemente aporta novedades. Y entonces no es lo mismo el hombre de hace 25 siglos que el del siglo pasado o el de hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque está sujeto a esas peteneras que os decía antes, que además en interacción da lugar a la cultura, a las distintas tradiciones, al aprendizaje de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, te encuentras con un mundo humano que es, en cierto modo, verdaderamente imprevisible. Así como a los animales puedes verlos venir más o menos a fulanito y de ver cómo tiene el día, pero aún así. Bueno, vale. Y os presento a Rafael. Algunos ya lo conocéis. Rafael no canta, pero es famoso porque se realizó, fue Pavlov, luego Keller, luego Batsuro, que hicieron básicamente el mismo experimento. Es muy curioso. Fijaros, a Rafael lo pusieron en una especie de estanque en el que había una plataforma en la que estaba el animal y en el que habían puesto un hornillo donde había un fogón y ahí le ponían plátano o alimento, y cuando el animal iba a coger el plátano o el alimento, el fogón, el desgraciado del experimentador, le daba el enchufe del butano y salía una llamarada, con lo cual el animal se ponía bastante enfadado. Pero le enseñaron a hacer otra cosa. Pusieron otra plataforma cercana y le dieron una pértiga y un vaso. Y le hicieron aprender lo siguiente: todos los días a ducharse con el vaso del estanque. Y luego coger ese mismo vaso cuando aparecía el fuego del fogón y no podía coger el plátano, ir por una pértiga que aceptaba a poner de una plataforma a la vecina, coger el vaso, abrir el grifo de un depósito de agua que había en la otra plataforma, llenar el vaso, cerrar el grifo, ir con el vaso lleno a la plataforma del comienzo y cuando llegaba allí con el vaso apagar el fuego. ¡Guau! Como el animal del circo ha conseguido lo que le interesaba a través de un comportamiento aprendido. Oye, este Rafael es un tío espabilado, sí, pero no ha tenido la idea
de coger el agua directamente del estanque con la que se duchaba todos los días para apagar el fuego. Y cada vez que aparecía el plátano y el fogón encendido, pues montaba toda esta película para resolver sus problemas. Claro, ante esta experiencia, ¿qué cabría decir? Pues que no ha entendido qué es el agua. El agua en este caso es fuente de dos tipos de estímulos diferentes. El de ducharme todos los días para conseguir el desayuno que me dan y el de hacer todas estas peripecias que está en el depósito, coger y apagar el fuego para coger el plátano. Son dos realidades, fuentes de estímulo distintas. No se le ocurre pensar que la esencia es la misma, que se trata de la misma agua. ¿Me explico? O sea, la función que tiene en cada caso hace que sea una fuente de estímulos diferente, pero no hay una realidad ontológicamente consistente detrás. Además se queda del ámbito de los estímulos, ¿no? Como dice mi querido maestro Alejandro Llano, que en paz descanse, Pavlov descubre la incapacidad del antropoide, Rafael, para hacerse una idea general o abstracta de las cosas. No se hace una idea abstracta, no tiene un concepto, no comprende lo que es el agua. Y la comprueba con un ingenioso experimento, afirma Pavlov. Se ve que no tiene una idea general abstracta del agua como tal. En el nivel en que se sitúan los antropoides, no se produce aún la abstracción de las propiedades específicas de los objetos. Y esto es muy interesante. Claro, ahora... Un momento. Sí. ¿Puedes volver a tener? Sí, ¿cómo? Vale. Y entonces ahora, otra pregunta que no voy a hacerme ahora, pero la dejo solo planteada, es, así como los animales no tienen inteligencia en el sentido que hemos dicho, capaz de comprender lo que las cosas son, ¿tiene instintos el ser humano? No. No tiene pautas fijas e innatas que marcan su comportamiento. Lo que tiene son tendencias o inclinaciones, eso sí, pero dentro de esas tendencias o inclinaciones, cada uno aprende o se busca la forma de resolver sus problemas. Y por eso hay tantas diferencias de unas culturas a otras, de unos tiempos a otros, de unas personas a otras, etc. De la necesidad de alimentarse, que los animales según las especies pues tienen sus propios modos de resolverlo, pues nosotros hemos creado un arte, una ciencia, la culinaria, la dietética, no sé qué, los regímenes, a diferencia de todas las especies que necesitan adaptarse al medio, pues el ser humano llama la atención porque se comporta al revés, ha transformado el medio de modos diversos para que sirva a intereses y necesidades. Técnicas diversas se aplican también a otro instinto fundamental, el de reproducción. Anda que hemos hecho cosas raras acerca de la reproducción, desde las clínicas hasta la pornografía, por ahí todo lo que queremos. ¿Eso qué significa? Que somos capaces de arbitrar soluciones abiertas a un mismo problema, a un mismo asunto, la necesidad de reproducirse, ¿no? Ante la agresión, que es otro de los grandes instintos del animal, ante un objeto que se presenta como amenazador, o huye o agrede, se enfrenta a él, ¿no? Anda que hemos inventado cosas desde los tratados de paz para las bombas atómicas, o no me quiero meter con Putin ni con Trump, pero quiero decir, oye, somos, comillas, desgraciadamente más creativos que muchas especies animales, ¿no? Bueno, y así podríamos ir enumerando y viendo cómo el ser humano aplica la inteligencia a la resolución de los problemas, pero no de una forma unívoca, sino precisamente manifestando una variedad de alternativas posibles a un mismo problema. Porque se enfrenta a realidades, no a simples estímulos desencadenantes de un comportamiento determinado con un propio objeto. Vale, y ahora viene la pregunta del millón, que parece una mentira que iba a llegar a esto, pero bueno. Andrés, has dicho que no hay instinto. No hay instintos. Tenemos tendencias o inclinaciones. Si por instinto entendemos, ojo, porque luego ya, si a eso le damos otro sentido distinto, una pauta fija e innata, heredada de conducta, propia de la especie. No tenemos pautas fijas e innatas de comportamiento propias de la especie. Lo que tenemos es una inespecialización que nos lleva a dar respuestas múltiples a los múltiples problemas que somos capaces de percibir, incluso individualmente.
no es la especie la que le marca al individuo el modo de proceder, es el individuo el que se echa la especie a los hombros, por decirlo de alguna manera, y hace con esa especie una caja de maravillas, un surtidor de maravillas, ¿no? Buenas y malas. Pero, por ejemplo, Después, perdóname, hay confianza. Bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, aquí os voy a remitir sobre todo al material que he incorporado al dossier. Ahí os he hecho una alusión concreta a un par de documentos. Uno que salió hace un par de años y se titula Antiqua et Nova, que me he referido antes. Un año. Y que yo creo que es una muy buena síntesis que nos puede dar una idea bastante precisa, ¿no?, de cuál es la problemática y al mismo tiempo te lleva a reconsiderar lo que os decía antes, ¿no?, que en el fondo el asunto que nos permite afrontar las cuestiones con las que nos desafía la inteligencia artificial es una adecuada comprensión del ser humano. Eso está hecho por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y hace solamente un mes o un mes y medio ha salido este otro documento de la Comisión Teológica Internacional que os recomiendo, aunque es más cañero, más filosófico también y más teológico, que se titula Quo Vadis Humanitas. Todos los navarros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Bien. Entonces, para, digamos, profundizar un poquito y más sosegadamente, os recomiendo, si no queréis ir al documento como tal, pues al resumen que tenéis en mi propia charla, en la página 61 a 63 de Antiqua et Nova, y luego he incorporado al dossier el capítulo 2 y 3 de Quo Vadis Humanitas, que no tiene desperdicio. Merece la pena leer sosegadamente, ¿no? ¿Qué detalle, Andrés? ¿Qué detalle? Claro, hombre, ya sabía que no me iba a dar tiempo de explicarlo, así que os lo he preparado ya. Pero sí que os voy a resaltar algunas ideas ya sobre la pantalla. Hay una cosa que está muy clara, y es que la IA ha llegado para quedarse. O sea, nada de decir, conmigo esto no va. Es un hecho irreversible y tendremos que aprender a vivir con ello. Pero hemos de conocerla y comprenderla bien. La IA generativa nos ofrece productos que parecen elaborados por un ser humano. Textos, imágenes, fotografías. Nos encontramos con un resultado que parece el producto de una inteligencia y que se puede usar como tal. Podemos componer canciones para el cumpleaños de alguien y sale una cosa de lo más guay. Pero también pasa otra cosa. Os presento a Jonathan Gavalas. El 2 de octubre del año pasado se quitó la vida inducido por una inteligencia artificial. No es la primera persona que lo hace, pero sí es el primer adulto que lo hace enamorado del modelo de lenguaje que lo ha sumido en una alucinación compartida. Las alucinaciones son los errores que comete la inteligencia artificial, se le llama alucinaciones. Jonathan, un hombre de 36 años, de Florida, y Gemini, el modelo de inteligencia de Google, con el que intimó durante un par de meses. En apenas 6 semanas, el modelo de lenguaje Gemini de Google pasó de asistente de tareas a esposa ficticia, espía conspiranoico y finalmente inductor de suicidio. Esto de la película de ayer, en gran realidad. Claro, ya no estamos ante una simple herramienta. Por decirlo de alguna manera, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que podemos usar bien o mal, pero el poder que tiene es tan grande que ocurre como con la energía nuclear, por poner un ejemplo. ¿La podemos controlar? Bueno, si la controlamos está bien. Pero ¿y si por lo que sea dejamos de controlarla? Porque alguno se descontrola o por alguna razón, digamos, accidental, se desata fuera de nuestro control, ¿no? Pues entonces, evidentemente, nos encontramos ante un riesgo que no podemos ignorar, ¿no? Claro, se me ocurrió preguntarle a Copilot, inteligencia artificial, cuáles podrían ser. Yo le metí en la charla, dije, resúmeme esto y valóramelo. Y entonces os leo la respuesta que me ponía.
La inteligencia humana integra y envuelve toda la persona en la realidad, incluyendo la voluntad, la afectividad, la apertura a la belleza, corporalidad, sociabilidad, dominio responsable de las cosas, trascendencia y búsqueda del sentido último de la realidad. Claro, yo le he enseñado. Bueno, esto es lo que yo te planteo. Es capaz de comprender lo que son las cosas y lo que es ella misma. Busca la verdad más allá de lo empírico y lo sensible, es creativa e innovadora. Aprende y se expresa a través de la corporalidad y las relaciones personales. Y es capaz de discernimiento moral y de reflexiones sobre sí misma. ¿Esto dónde lo ha sacado? Esto no lo he dicho. Perdón, la inteligencia humana... perdón, me equivoco. Aquí me columpio yo. La inteligencia humana, aprende y se expresa a través de la corporalidad y las relaciones personales y es capaz de discernimiento y reflexión sobre sí misma. Vale. ¿Y cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Lo que nos decían ayer, que no se puede simular. Bueno, primero, partimos de que el uso de la palabra inteligencia es engañoso, que no se puede aplicar de ningún modo a las personas que a los procesos de computación, porque se llegaría a un reduccionismo funcionalista y se valoraría a las personas solo por las tareas que realizan. Vale. Entonces, ahora ya, cuando le pido que me hable de los límites, me dice, la inteligencia artificial simula ciertos aspectos del razonamiento y realiza tareas con gran rapidez y eficacia, pero no piensa ni toma decisiones por sí misma. Me lo dice ella. Lo de que simulan ciertos aspectos del razonamiento. Aquí hay una cosa interesante, lo tenéis ejemplificado por ahí, pero, por ejemplo, digamos, el manejo del lenguaje y del razonamiento que hace la inteligencia artificial es puramente sintáctico, pero no semántico. Me explico. Si yo le digo, página 65. Batablamba es tiroliro. Sócrates es batablamba, luego Sócrates es tiroliro. Perfecto. ¿Es un razonamiento? Perfecto. Pero la inteligencia artificial da lo mismo, batablamba, tiroliro, racional o mortal. El clásico es, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Entonces lo que le he puesto es batablamba y tiroliro, porque lo que hace es, efectivamente, manejar el nivel sintáctico con precisión total. ¿Pero qué significado profundo tiene eso? Para ella ninguno. Para nosotros tampoco, pero bueno, en este caso no. Entonces, eso creo que puede ser interesante tenerlo en cuenta. No integra, y esto es muy importante también, las dimensiones física, emocional, social, moral y espiritual de la vida. Es a lo que me he referido con anterioridad. Y no puede entender la totalidad del mundo ni la necesidad de situarse en él. ¿Qué es el mundo como totalidad? La inteligencia artificial desconoce ese planteamiento, no lo tiene, ¿no? En cambio, nosotros sí que podemos decir esto muy manera. Es más, hay mucha gente, por desgracia, que lo dice. Y no solo lo dice. Y me dice al final, espero que este resumen te sea útil, hay algo más en que pueda ayudar. Es amabilísimo. Y entonces ya dije, bueno, vamos aquí al grano. Le pregunto a la IA de Google, ¿la IA comprende realmente? ¿Sabe lo que dice y es consciente de ello? Me contesta. La respuesta corta es no. Aunque la IA puede parecer increíblemente humana, los sistemas actuales no comprenden en el sentido biológico y son conscientes de sí mismos. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque en todas las consultas que le he hecho de esta naturaleza, cuando hablo de la conciencia o de la comprensión, me señalan esta idea de que no comprenden el sentido biológico, no tienen conciencia en sentido biológico. ¿Qué hay aquí detrás? Aquí hay un reduccionismo del programador, de la inteligencia, de todas estas inteligencias artificiales, según la cual la inteligencia no es más que la asociación de redes neuronales. Son asociaciones neuronales. Y eso es pensar. Estamos hablando de una máquina de carbono que realiza una serie de operaciones de tipo eléctrico, fisiológico, etc., ¿no?
¿Es eso el pensamiento? ¿Es eso la inteligencia? Pero su prejuicio de antemano es ese. En la página 14 del dossier he recogido también una explicación de qué es la inteligencia artificial hecha por una inteligencia artificial. Y lo que viene a decir es que la inteligencia humana es exclusivamente biológica y evolutiva, mientras que la artificial es digital. Esa es su diferencia. De aquí hay un prejuicio. Que es biológica es muy complicado de decir porque no estamos hablando de un fenómeno psicológico y espiritual en todo caso, pero no meramente biológico, aunque lo biológico pueda tener su entrada en algún momento, pero es otra cosa distinta. La cuestión entonces es muy sugerente, ¿no? Fijaros, en el aspecto evolutivo, solamente os voy a dejar caer una cosa. No va contra nadie y no me voy a meter ahora en camisa de 11 varas. El proceso evolutivo, según Darwin, es de una adaptación de los más fuertes al medio que permite que los que se adaptan mejor sobreviven. Y las especies que han ido sobreviviendo son las que mejor se han ido adaptando al medio donde viven, ¿no? ¿Sí? La selección natural de los mejor adaptados. ¿Vale? Es decir, que según esto, las especies han ido siguiendo un trayecto de progresiva especialización, adaptación al medio. El proceso, digamos, evolutivo darwiniano es de especializarse las especies cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero llega al ser humano y de repente cambia el momento. Y en lugar de tener una especie súper especializada, siguiendo la pauta del proceso evolutivo, lo que tienes es una especie inespecializada. Generalista, diríamos, ¿no? Absolutamente. Abierta. Plástica. Destinada a la desaparición a los 5 minutos por el esquema biológico de la selección natural de las especies. ¿Qué es que es un inadaptado el ser humano? Porque no vale para nada en concreto. Ah, pero vale para todo y además tiene un recurso debajo de la manga, que es la inteligencia. Y mira tú por dónde, de repente ahí surge una cosa que dices, pues aquí ha pasado algo. Pues yo ahí lo dejo. Vale. No hay comprensión, hay predicción. En definitiva, lo que tenemos aquí es que la IA no entiende el significado de las palabras como tú lo haces. En su lugar, utiliza esto. Yo aquí no he intervenido, utiliza cálculos matemáticos y estadísticas para predecir qué palabra, el token, debería seguir a la anterior basándose en patrones de datos masivos, Big Data, millones y millones y millones de frases construidas de la misma manera que llevan a pensar que la palabra que toca es esta. Y además en décimas de segundo, o milésimas. Procesamiento frente a comprensión. La inteligencia artificial es excelente procesando reglas gramaticales y contextos lógicos, ¿vale? Aplica reglas perfectísimamente e incluso se las puede implementar, pero carece de una experiencia interna o un modelo del mundo real que le dé sentido a lo que dice. Lo mismo le da que Sócrates es bata blanda que Sócrates es mortal. ¿Verdad? Lo mismo. Simulación de razonamiento, aunque puede resolver problemas complejos, lo hace aplicando patrones aprendidos, no mediante un pensamiento reflexivo. Ausencia de conciencia y subjetividad. Los modelos de lenguaje no tienen una chispa de vida ni conciencia propia. No tienen un yo. Cuando una IA dice yo creo o yo siento, está simplemente imitando el lenguaje humano presente en sus datos de entrenamiento. No tiene un sentido del yo de autoconocimiento. Sin sentidos. Sin sentimientos, perdón. La IA no experimenta emociones como el miedo, la alegría o la frustración. Puede simular empatía porque ha leído millones de ejemplos de cómo suena la empatía, pero no la siente. En resumen, la IA, termina diciendo, es una herramienta de procesamiento de información extremadamente avanzado
pero sigue siendo una caja de algoritmos sin una mente que observe o entienda su propio funcionamiento. Gracias. Suena muy bien. Bueno. Me gustaría que hubiera coloquio, pero vamos ya tardísimo. Dejamos 10 minutos. 10 minutos, Andrés. Que sabrá Tiroliro. 10 Bueno, minutos, venga. aunque sea 10 minutos. Aunque sea 10 minutos, lo que queráis. 10 minutos. El primero que levante la mano se lo lleva 1, 2 y Y 3. Mercedes antes, ¿eh? Mercedes antes, venga. Estaba antes. Ah, es verdad. Con el tema del instinto y la especie humana, a lo mejor yo tengo contextos confundidos, pero el instinto de que si tocas algo caliente te retraes, yo creo que eso es general. Eso es un alto reflejo. Eso no es instinto. Es más elemental que el instinto. El instinto es una flota mucho más compleja y elaborada. ¿Habéis oído en estos últimos días una noticia de la guerra de los gorilas en África? Sí. Resulta que en una zona de África pues había una colonia de gorilas y en un momento dado estaban tan bien que tenían tantos medios que empezaron a reproducirse. Tanto creció la especie que, claro, en el mismo territorio ya sobraba gente. Entonces se hicieron dos bandos y han estado en guerra 2 años y pico. Entonces, hablando de inteligencia, tal, habían estado haciendo un estudio que habían acabado ahora y lo estaban comentando en el sentido de hasta qué punto tenían inteligencia como para hacer dos bandos, estarse peleando hasta que más o menos han reducido cierto número de individuos y cuando aquello se ha nivelado han vuelto a empezar a hacer las paces. Bueno, ahí en caso de la adaptación al medio clarísimo, lo que está más complicado es lo de hacer las paces. Si eso significa un acuerdo consensuado, explícito, razonable, no. Otra cosa es que ante el equilibrio de fuerzas, ellos se den cuenta de que con eso es suficiente para una vida tranquila. Preguntaba el entrevistador, le preguntaba a la experta que cómo se hacía eso. O sea, dice que eso se haría poco a poco y que no de una manera que todos se juntaran, todos se dieran la mano, ¿no? Allí en unas condiciones, sino que tenían que volver a empezar a tratarse de manera como más cercana y que los cabecillas, digamos, tuvieran un acercamiento personal. Es que se nos escapa. Y que cuando más o menos los demás vieran ese comportamiento, de individuo a individuo, personalmente, pues que aquello se fuera otra vez haciendo las paces, apaciguando poco a poco. Vale. Ahí el tema es que solemos dar explicaciones humanas a fenómenos que no protagonizamos los humanos. Entonces, lo más sencillo es lo que hemos hecho toda la vida. Es como si... Y eso nos permite entenderlo más o menos, ¿no? Que en realidad eso parece exigir unas capacidades que los animales no tienen. El hecho de que desarrollen un comportamiento colectivo de acuerdo con situaciones que atañen a la supervivencia en unas condiciones concretas no significa que sean capaces de comprender, de tomar decisiones libres, de llegar a acuerdos, de comprender cuáles son las ventajas y los inconvenientes y hacer juicios de valor acerca del comportamiento personal del individuo. Más bien se puede entender
cara a la supervivencia de la especie. Eso lo hacen muchas especies, no solamente los Sin duda. O sea, que le llamemos guerra, de hecho ya es una proyección de nuestra propia valoración. Es que no sé quién de los dos ha levantado primero. Víctor o Ricardo. La pregunta es un poco, vamos a ver, se supone que en filosofía hay lo que son los silogismos, que has comentado ahora un poco. Lo de bata blanda. Y bueno, sí, lo que es la lógica. Ese tipo de argumentaciones parece que te llevan a conclusiones lógicas, por lo menos inteligentes. Aunque lo haga válido, o sea, aunque no sea consciente de inteligencia, eso sí se le podría llamar como inteligencia, ¿no? Y eso me imagino que lo tendrán implementado, no tengo ni idea a la hora de programarlo, pero me parece como muy lógico. Es relativamente fácil, o sea, si A es B y B es C, A es C. Eso es el silogismo, ¿eh? Si A es B y B es C, A es C. Básicamente es eso. Eso es muy fácil de implementar en un proceso de computación. Y no necesariamente la computadora entiende lo que está haciendo. O sea, quiero decir, que sea un proceso lógico no significa que sea un proceso pensado, digámoslo así, de manera consciente por parte de quien lo lleva a cabo. Pero que tendría respuestas lógicas. Digámoslo así, que es el aspecto de la inteligencia, que también lo lleva a cabo, por supuesto, pero que no es lo más genuinamente humano. O sea, el proceso de razonamiento es una mecánica. Es una mecánica. Relativamente simple, aunque luego puedes entrar en otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues si son condicionales, si son disyuntivas exclusivas o incluso la lógica, es una asignatura bastante para los que la estudiamos. Pero que luego se complica mucho la cosa, pero lo que es la base del razonamiento como tal es asociación de datos, pero no comprensión necesariamente del contenido de esos datos. Ay, si me permites un inciso. Corremos el peligro de confundir el proceso con el creador de ese proceso. Es decir, el inteligente es el programador, no el ordenador. El ordenador no es inteligente. El inteligente es el que hace software, el que produce los materiales, el que los monta. Esos son inteligentes. Igual cuando decimos que la naturaleza es sabia, porque esto no sé, no, la naturaleza no es sabia, no es nadie. Es sabio el creador, pero no la naturaleza. Entonces, la naturaleza manifiesta la sabiduría del creador. El ordenador, el móvil, el reloj inteligente manifiestan la inteligencia de las personas que lo han creado. Ricardo. Después, si quieres, lo comento. Ricardo. Cuando has hablado de la diferencia que ha hecho la pregunta que has hecho a la inteligencia artificial, la diferencia entre la inteligencia digital y la inteligencia biológica, ¿no? Ahora, ese dato no lo ha sacado ella de ella misma, sino que ha buscado en la bibliografía, y lo que nos indica es que efectivamente en la bibliografía, la mayor parte de la bibliografía a la que puede tener acceso, distingue y de alguna forma troca lo que es la red humana reduciéndola a lo biológico. No sé si conocéis un chiste que es como muy clásico en determinados contextos, que es algo así como la pregunta ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Entonces, a partir de eso, el pollo cruzó la carretera y la pilla un coche. Entonces, ¿por qué cruzó la carretera? Entonces, según quien conteste, pues te va a contar las cosas más disparatadas de acuerdo con el gremio en cuestión. Pues, por ejemplo, el filósofo respondería, porque la verdad estaba al otro lado y fue a buscarla, ¿no? Bueno, entonces le pregunté a la inteligencia artificial, dije, cuéntame un par de chistes buenos. Y me respondió con 3. Uno de ellos es, ¿por qué el pollo cruzó la carretera? Y dice, y la contestación era, no, ¿por qué la inteligencia artificial cruzó la carretera? Me cuenta del chiste, ¿no? Y la respuesta es, porque en el otro lado hacían prompts más interesantes que el que estaba.
De pronto es la pregunta que le haces a la inteligencia artificial para que te haga lo que sea, ¿no? La pregunta, el input que tú le metes. Y entonces, claro, ¿qué denota eso? Pues que el que ha respondido en el fondo es un informático, un programador. Que a los programadores es eso, esa de troncharse de risa y tú te quedas así de bueno. Claro, tiene su cierta gracia. O sea, si una inteligencia artificial vaya a los sitios donde hace preguntas más interesantes, pero claro, esto al que le interesa es al programador, le hace gracia y tal. Pero dices, bueno, aquí detrás no está la inteligencia artificial solo, está el programador que le ha dado de alguna manera las claves. ¿Una última pregunta? Bien. Yo quería un inciso nada más. Una de las cosas que he hecho a lo largo de muchísimos años, de hasta 20 años. Carmen, cortito, ¿eh? Cortito. Como cuando me sentía muy sobrecargada a nivel emocional por mi trabajo, por la cuestión de la vida y tal, era jugar online a juegos fundamentalmente de cálculo matemático. Porque el cálculo matemático y las distintas composiciones que se pueden hacer son no emocionales, digamos que distinguen, son habilidades que no requieren un nivel de inteligencia que yo lo veo así o yo lo he vivido así, un nivel de inteligencia, de implicación personal superior, porque el cálculo es el cálculo, lo de A más B es A más B, entonces yo podía hacer millones por no sé cuántas, no sé qué, y podía en media hora de hacer unos cálculos muy complejos, hacer conceptos son muy complejos y muy competitivos, pero daba igual porque te centraba la atención en algo que te disminuía absolutamente y te despejaba de toda la carga emocional que te estaba colapsando para poder pensar de verdad. Y entonces, en los cálculos matemáticos, de hecho, a mí el cálculo me gusta por eso, porque me descansa. Claro. Una última cuestión y con eso terminamos. Ayer salió el caso de la máquina Deep Blue que ganó al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Diríamos, qué inteligente es esta máquina que ha ganado, o este ordenador, que ha ganado al campeón del mundo de ajedrez. Bueno, hubo un juego en el que quedaron en tablas, pero luego ganó también otra partida Deep Blue. Uno puede decir, es muy inteligente porque ha ganado al ajedrez. Y uno se pregunta, supongamos que Garry Kasparov al día siguiente, pues su hermana le ha dejado cuidando a la hija pequeña y dice, yo voy a enseñar a jugar al ajedrez a la niña. Entonces la pone, mira, estos son los tableros, las piezas y tal, y le deja a la niña que le gane al ajedrez, para que ella vaya cogiendo ilusión, vaya cogiendo gusto, he ganado a mi tío. ¿Qué es más inteligente? ¿Ir a ganar o pararte a pensar y decir, aquí lo conveniente es dejarme ganar para que aprenda el otro? ¿Me he explicado con esto? Es decir, la máquina está programada para ganar conociendo todas las reglas y movimientos del juego. Pero tomar la decisión aquí y ahora de qué es lo más conveniente ante una persona concreta, en su situación concreta, y las consecuencias que se puedan seguir, que pueden ser muy variables, eso ya no lo hace la máquina. Porque eso es un juicio de valor y de prudencia. El hombre prudente que decíamos. Vámonos a sacar. Espera, la última pregunta. Has comentado que el ser humano es un animal que se adapta a la realidad transformando la realidad a sus necesidades. Pero últimamente me da la sensación de que no le vale con eso, sino que lo que está es inventando una nueva realidad cuando la realidad no nos gusta. Se está haciendo lo que se llama posverdad o inventa realidades nuevas. La realidad virtual. Y ahí estamos. El metaverso. Las peteneras. ¿Es así? A ver, somos capaces de inventar, imagínate, hasta una inteligencia artificial. O sea, quiero decirte, es que la capacidad del ser humano de trasladar su inteligencia a realizaciones es infinita. Es infinita. La razón y las manos permiten al hombre hacer infinidad de
cosas distintas. Es una realidad de otro tipo. Es una realidad de otro tipo. Sí. A ver, es una realidad, entre comillas, condicionada a unas reglas de juego, a un cálculo que tiene una interpretación que se llama lenguaje y que tiene su funcionamiento. Y que, digamos, de acuerdo con esas reglas, pues, de cierto modo, pues uno puede actuar con más o menos corrección, éxito o fracaso. Pero de ahí a que sea algo que existe en la realidad real, genuina, digámoslo así, natural, no. Porque es un fruto artificial, eso sí, de un ser natural. Pero, a ver, que lo artificial es real, pero es otro tipo de realidad distinta de lo personal, por ejemplo. O de lo social, o de lo religioso, o de lo artístico, que son ámbitos de vida diferentes, con sus propias peculiaridades, donde el hombre se instala creativamente y se desenvuelve. Para bien, para mal, ya. Entonces esto se debe llamar inteligencia. No. Pero es inevitable, ya ha triunfado. Yo la voy a llamar pero por ejemplo, ¿Cómo le llamamos a esto? Smartphone, ¿no? Smartphone. Vámonos. Las conclusiones, ¿cómo hacemos? Al final.